El ejercicio 15, este se lo voy a dejar porque es sencillo para que lo resuelvan ustedes. Si tienen dudas, igual hacia el final de la clase me consultan. Em, vamos a resolver esta parte, ¿sí? Porque hay un detalle que queremos aclarar. De todos modos, me dijo el profe Guillermo que él va a grabar un video explicando la parte, explicando este ejercicio, pero bueno, rápidamente eh, veamos qué podemos resolver nosotros. Nos dicen que tanto este espectro como el anterior, en el ejercicio 15, corresponden a aldehídos, ¿sí? La señal diagnóstica de la presencia de aldehídos es este singlete, ¿sí? Que se encuentra a campos bajos, ¿sí? Alrededor de 10 ppm, una señal muy desapantallada. Además, en el espectro IR, tanto de esta molécula como de la otra, tenemos señales de las bandas de estiramiento carbono-hidrógeno de un grupo aldehído, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que aceptar que esta molécula es un aldehído y vamos a ver cuál es la parte hidrocarbonada de, de estos dos aldehídos. Vamos a resolver este. El anterior, como les digo, inténtenlo resolver ustedes, es mucho más sencillo. Vamos a completar a ver qué señales tenemos. Tenemos, en principio, eh, bueno, yo voy a empezar siempre de derecha a izquierda, ustedes háganlo como les parezca. Tenemos una primera señal en 0,9, que es un triplete, y que integra para tres hidrógenos. Cuando tenemos una señal muy apantallada y que integra para tres hidrógenos, en general eso es un metilo, ¿sí? Un metilo alejado de cualquier grupo electronegativo, ¿sí? Es decir, un metilo apantallado. O en otras palabras, un metilo en un ambiente rico de electrones. Después tenemos una señal que integra para dos hidrógenos, que es aparentemente un sexteto, ¿sí? Hay de todos modos, algún acoplamiento acá que tienen J distintos, porque vemos que la señal no es un triplete como los que venimos viendo, sino que las señales se encuentran un poco ensanchadas, pero no se alcanzan a partir del todo. Es decir, que probablemente estos protones que están acá, su señal está partida por dos grupos de hidrógenos diferentes, cuyos J son bastante similares entre sí. Entonces, los J no son iguales, es decir, que no tenemos las señales agudas que solemos tener, pero tampoco los J son tan distintos como para que las señales se partan por un J y después por el otro J, ¿sí? Entonces, lo que vemos en definitiva es las señales ensanchadas. Bueno, esta señal está a aproximadamente 1,35 ppm. Después tenemos otra señal que integra para dos hidrógenos, que en este caso aparenta ser un quinteto, que se encuentra aproximadamente a 1,6 ppm. Después tenemos esta otra, que es un triplete que se encuentra a 2,4 aproximadamente, que también integra para dos hidrógenos. Y por último tenemos casi en 10 ppm un singlete que integra para un hidrógeno, ¿sí? Entonces nos habían dicho que esta señal, esta es este grupo, ¿sí? Este protón es el que da esta señal. Y luego tenemos, a ver, acá seguramente tenemos un metilo, acá vamos a tener un metileno, otro metileno. Fíjense que estos metilenos, a medida que nos vamos yendo de derecha a izquierda, se van desapantallando cada vez más, ¿sí? Están cada vez más desprotegidos. Bien, y tenemos entonces estos fragmentos. Uno estaría en principio tentado a construir la molécula ya, ¿sí? Al aldehído le unimos este CH2, unimos el otro CH2, el otro CH2 y por último el metilo, y tendríamos esta molécula que es el pentanal.
¿sí? Un aldehído de 5 átomos de carbono, con una cadena de 5 átomos de carbono. Vamos a ver de derecha a izquierda si la multiplicidad es correcta de acuerdo a la molécula que nosotros construimos. Tenemos primero la señal de este metilo, que es esta, que es un triplete. Tiene 2 hidrógenos vecinos, entonces está bien. Después tenemos la señal de este metileno, que habíamos dicho que es esta, que es un sexteto. Si es un sexteto, ¿cuántos hidrógenos vecinos deberían tener estos dos protones? 5. 5. En principio, si es un sexteto, si un sexteto verdadero, debería tener 5 hidrógenos vecinos equivalentes, ¿sí? Acá en principio no tenemos esto, porque tenemos 2 acá que son iguales entre sí, 3 que son iguales entre sí, pero estos 3 y estos 2 no son iguales entre sí. Sin embargo, deben tener la señal, perdón, la constante de acoplamiento entre estos dos y la constante de acoplamiento entre estos dos deben ser lo suficientemente parecidos para que nosotros tengamos una señal de este tipo, ¿sí? Donde no alcanzamos a ver las dos particiones de la señal, sino que vemos como si fuese un sexteto con las señales un poco ensanchadas, ¿sí? Entonces, bueno, hasta ahí cierra. Después tenemos esta señal que dijimos que parece ser un quinteto, que sería la señal de este metileno, que con el mismo razonamiento que hicimos recién, podríamos llegar a considerar que estos dos metilenos son lo suficientemente parecidos como para que los J de acoplamiento entre estos protones y estos protones sean parecidas. No vamos a decir que son iguales, sino que vamos a decir que son similares. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos después? Siguiendo hacia la izquierda, hacia campos más bajos, tenemos este triplete. ¿Sí? Y bueno, a ver, ¿qué sería la señal de este metileno? Si nos olvidamos de esta parte de la molécula y consideramos solamente este acoplamiento, es correcto que sea un triplete porque tiene 2 hidrógenos vecinos, ¿sí? Estos dos. Sin embargo, también este hidrógeno del aldehído es un hidrógeno vecino de este, ¿sí? Entonces acá lo que está pasando es que aparentemente en el espectro, nosotros, si la molécula fuese esta, en el espectro, perdón, no estamos viendo el acoplamiento entre estos protones y estos protones, ¿sí? ¿Por qué no lo estamos viendo? Primero porque esta señal es solo un triplete, que es la señal de estos hidrógenos partidos por estos dos, y además vemos la señal de este hidrógeno como un singlete, es decir, que no vemos este acoplamiento porque si no, esta señal debería ser, ¿qué debería ser esta señal si pudiésemos ver este acoplamiento? Un triplete. Un triplete, perfecto. Bueno, entonces acá tenemos en principio lo que podríamos encontrar una contradicción y decimos, bueno, entonces no es esta molécula. Debería ser una molécula un poco más compleja de tal manera que por su estructura este hidrógeno no sea vecino de estos dos. Esa podría ser una opción, ¿sí? Que la estructura no fuese esta y que este hidrógeno no sea vecino de estos dos. Para poder determinar esto necesitaríamos más evidencia, como por ejemplo la fórmula molecular, un espectro de carbono 13, ¿sí? Más evidencia experimental. Con lo que nosotros tenemos, no es totalmente ilógico plantear esta estructura porque si vamos a la bibliografía y buscamos la constante de acoplamiento entre protones de aldehídos y protones vecinos, encontramos esto. Acá en esta bibliografía que yo les dejo acá, encontramos esta tabla donde nos dicen que la constante de acoplamiento entre un hidrógeno de aldehído y un hidrógeno vecino, si bien el J típico es aproximadamente 2-3 Hz, ¿sí? Esto recuerden que está medido en Hertz, 3 Hz
deberíamos quizás verlo en el espectro, la partición, el rango típico, perdón, el rango en el cual se encuentran, no el típico, sino el rango en el cual se encuentran estos J, puede ir entre 1 y 3. Si bien el típico es 2 y 3, puede haber casos donde incluso la constante de acoplamiento sea más chica que 2, ¿sí? Y puede llegar a ser 1. Estos J son muy chiquitos, ¿sí? Y lo que nos estarían provocando es que el acoplamiento en el espectro de protones no lo veamos, ¿sí? Si tenemos un J tan chico, aproximadamente 1, 1,5, un poquito más bajo que 2, quizás a veces un acoplamiento de 2 tampoco lo podemos ver. Entonces, si fuese este el caso, entonces la molécula esta, el pentanal, sería correcta, ¿sí? Este ejercicio pueden ustedes tomarlo como para ver que a veces no alcanza con un solo espectro de RMN y que necesitamos más evidencia experimental para poder asegurar que la estructura que nosotros construimos es la correcta, ¿sí? A lo más que podemos llegar en este ejercicio es a proponer que una de las estructuras posibles es esta, la de pentanal, y que en principio no tiene contradicciones con toda la evidencia experimental, ¿sí? Esta, este hecho de que no veamos el acoplamiento entre estos hidrógenos y este hidrógeno, lo podemos justificar con esta información bibliográfica, ¿sí? ¿Alguna duda respecto a esto? No, profe, por mí no. Bien. Bueno, a ver. Continuemos. 3, 4. Bueno, podríamos intentar, a ver, resolver, por ejemplo, este ejercicio, el 16. Les dejo el anterior del 16 para que lo hagan ustedes. Y intentemos hacer este. Bien. Bueno, nos dice este ejercicio que tenemos en los dos espectros, en este y en este, espectros de RMN de protones que corresponden a moléculas que poseen grupos funcionales ácidos carboxílicos en su estructura, ¿sí? Dice que incluso hay veces donde esta señal que integra para uno, que es el protón del OH, del ácido carboxílico, incluso a veces no se llega a ver. Y que cuando se ve como una señal de poca intensidad y muy, muy ensanchada, ¿sí? Que integra para un hidrógeno. Fíjense que acá la señal prácticamente no se ve y hay que hacer un zoom para poder observar el, el pico de ese hidrógeno ácido. Bueno, y otra evidencia es que además de esto, de que apenas se ve o que es una señal muy poco intensa y ensanchada, es que aparece aún más desprotegido, ¿ven? Más que 11 ppm comparado con la señal que vimos recién del aldehído. Bueno, completemos la tabla como para ir extrayendo la información del espectro. En principio tenemos una señal que se encuentra aproximadamente a 1,4 ppm, que integra para 9 hidrógenos y que tiene una multiplicidad de 1, es un singlete, ¿sí? Luego tenemos estas dos señales que son dos dobletes que están acoplados entre sí y que habrán visto que es el patrón de acoplamiento típico de anillos aromáticos de benceno que están sustituidos en para, ¿sí? Es decir, en 1,4. Sería un anillo de benceno que tiene un sustituyente acá, otro sustituyente acá, tiene estos dos hidrógenos que son equivalentes entre sí y estos dos hidrógenos que son equivalentes entre sí. Entonces, este patrón de acoplamiento de dos dobletes corresponde a
un anillo de benceno sustituido de esta manera, ¿sí? Si el patrón de sustitución del benceno es distinto, si no es 1,4, no vamos a obtener este patrón de acoplamiento y podemos incluso intentar predecir cuál va a ser el patrón de acoplamiento de ese anillo. Bueno, entonces tenemos este grupo ácido, tenemos un anillo de benceno sustituido en 1,4 y tenemos esto acá. ¿Qué podrá hacer esto? 9 hidrógenos equivalentes, probablemente van a tener que ser 3 metilos, ¿sí? Y lo que podríamos pensar es a qué están unidos estos metilos, porque no pueden estar los 3 metilos unidos directamente al anillo aromático, ¿sí? Una de las cosas que nosotros podemos pensar es que este R, que sea este grupo ácido carboxílico, ¿sí? Y luego nos faltaría cómo unir al anillo todos estos 3 metilos. Una manera de hacer eso, cuando no tenemos la fórmula molecular, es utilizando la masa molar de la sustancia, ¿sí? Que nos dice el problema que es 178. Si nosotros agregamos un carbono acá y a ese carbono le unimos los 3 metilos, podríamos fijarnos si esta molécula tiene 178 gramos por mol como peso molecular. Fíjense ustedes, alguno que tenga una calculadora a mano, si puede hacer la cuenta. ¿Lo pudo hacer alguno? No, profe, justo ahora estoy buscando la calculadora y no la encuentro. Ahí me dio 166, pero voy a repetir la suma. Bueno, a ver. Sí, profe, da 178. Perfecto. Bueno, entonces, esta podría ser em, una, una opción. ¿Qué otra evidencia tenemos respecto a, a que podría ser esta estructura? Es decir, que estos metilos estén unidos a este carbono. En principio necesitaríamos probablemente un espectro de carbono 13 para ver si aparece la señal de este carbono cuaternario. Esa sería una evidencia más fuerte. Pero también tenemos esto, tenemos el desplazamiento químico de los metilos, ¿sí? Si nosotros vamos a una tabla de desplazamientos químicos típicos, por ejemplo, yo obtengo acá una tabla donde nos... A ver, un segundo, ¿dónde está? Acá. En la tabla dice que el desplazamiento químico de metilos unidos directamente a anillos aromáticos tienen un desplazamiento químico entre 2,1 y 2,4. ¿Sí? Bueno, y acá nosotros tenemos la señal un poco más protegida, a 1,4. Eso también nos estaría dando evidencia de que estos metilos, estos 3 metilos, no están directamente unidos al anillo, sino que están un poco más alejados del anillo y por eso la señal aparece más protegida, ¿sí? Fíjense que no tiene el desplazamiento químico típico de metilos que está entre 1,2, 0,9, se encuentran un poco más desprotegidos, pero no tan desprotegidos como para pensar que se encuentran unidos directamente al anillo. Entonces, con la información que nosotros tenemos, una molécula razonable sería esta que está acá. Bien. Bueno. Por último, a ver, me parece que de protones este es el último que tenemos. Sí. A este ejercicio llegaron a resolverlo, intentaron plantear algo. Profe, yo no entiendo qué son los paréntesis esos.
¿Estos? Sí, porque Acá ahí en el paréntesis 3 hay tres sí, señales, pero no sé. lo que nos están diciendo que en conjunto estas tres señales integran para tres hidrógenos. Las tres señales integran para tres hidrógenos. Eso es lo que quiere decir. Y esta llave que está acá nos está marcando una señal que apenas se ve, que sería esta que está acá, que corresponde probablemente por su desplazamiento químico y por esta característica de que apenas se ve a un grupo OH, al protón de un grupo OH, que muchas veces, debido justamente a esto del intercambio de protones que estuvimos viendo hoy, a veces cuando el intercambio es muy grande, es muy rápido, quiero decir, directamente la señal no solo que no se acopla con los hidrógenos vecinos si los hubiese, sino que a veces la señal directamente ni se ve, ¿sí? Una cosa parecida a lo que le ocurría recién en este ejercicio a los ácidos carboxílicos, ¿sí? En los ácidos carboxílicos este fenómeno es más notorio todavía porque son más ácidos que los alcoholes, ¿sí? Entonces tienen mayor tendencia todavía a liberar ese protón. Bueno, vamos a ver qué podemos construir acá. Vamos a comenzar con completando la tabla con todas las señales que tenemos. En principio tenemos a 1,25 ppm aproximadamente, un doblete que integra para 6 hidrógenos. Después tenemos aproximadamente a 2,25 ppm un singlete que integra para 3 hidrógenos. Después tenemos aproximadamente 1,6, una señal que tiene 7 picos. No sé si será estrictamente un tuplete. Integra para 7 picos. Perdón, tiene 7 picos e integra para un solo hidrógeno. Luego tenemos esta señal. Esperen un segundo. 2,4, pero no. Aproximadamente 4,2. Esta señal acá no es 1,6. Acá es. Yo lo tengo mal anotado acá. Esta señal está en aproximadamente 3,2. Y en aproximadamente 4,2, 4,3 tenemos la señal esta que no podemos decir exactamente dónde está porque incluso apenas se ve, que integra para 1 y podríamos pensar que es un singlete, pero directamente la señal no la estamos viendo. Y luego tenemos las últimas tres señales que están en la región aromática, que integran en total las tres señales para tres hidrógenos, ¿sí? Una está en 6,55 y es un singlete. Luego tenemos hacia campos más bajos en 6,75 un doblete. Y por último, en 7,1 aproximadamente, tenemos otro doblete. ¿Sí? Estas señales son señales aromáticas, pero como vemos, además de que integran para tres hidrógenos, no tienen el patrón característico que habíamos visto acá, por ejemplo, de un anillo sustituido en 1,4. Si son señales aromáticas que integran para tres hidrógenos, podríamos llegar a pensar que tenemos un anillo aromático que tiene tres sustituyentes, ¿sí? Tenemos un anillo aromático que tiene tres sustituyentes y lo que tenemos que pensar es cómo están distribuidos esos sustituyentes. Vamos a colocar el primero acá, ¿sí? Y fíjense, después tenemos una señal que es un singlete, ¿sí? Quiere decir que el hidrógeno que genera esta señal no está acoplado con nada, ¿sí? Entonces podríamos pensar que tenemos otro sustituyente acá y que este hidrógeno, le podemos poner, no sé, A, es el que da este singlete, ¿sí? Porque no está acoplado con nada, porque en este carbono y en este carbono no hay hidrógenos vecinos, ¿sí? Y después tenemos dos señales que son dobletes. Es decir, que probablemente estos hidrógenos que generan estas dos señales sí están acoplados entre sí, entonces podríamos pensar que tenemos
un hidrógeno acá, un hidrógeno acá, y acá el tercer sustituyente de la molécula, ¿sí? Lo que deberíamos ver ahora es cuál de las dos, primero cuáles son los sustituyentes de esta molécula. Y también podríamos pensar a ver si hay alguna otra forma de generar el patrón de sustitución. Vamos a empezar por esta y después vemos si hay alguna otra. ¿Qué grupos nosotros sabemos que tiene la molécula? Tiene este OH acá, tiene este metilo acá que no está acoplado con nada. Acá probablemente tengamos dos metilos, ¿sí? Y acá tenemos un CH. Entonces sería, como este CH está partido en 7, podríamos pensar que este CH está unido a estos dos metilos, de tal manera que la señal de este protón esté partida por estos 6 hidrógenos vecinos, y que este metilo no está acoplado con nada porque lo vemos como un singlete. Entonces, por ejemplo, podemos pensar de que este primer sustituyente es el alcohol, y entonces esta molécula sería un fenol, y fíjense que nos dice que la molécula tiene propiedades ácidas. Nosotros sabemos que los fenoles son sustancias que tienen un cierto carácter ácido, incluso más ácido que los alcoholes convencionales, los alcoholes alifáticos. Entonces, ¿qué otros grupos tenemos? Y tenemos un CH que está unido a dos metilos y este metilo que está acá, ¿sí? Entonces, una opción sería que este sea el metilo y este sea el CH. El CH unido a los otros dos metilos, ¿sí? Esta es una opción. Como tenemos esta molécula que tiene cierta complejidad, probablemente necesitemos más evidencia experimental para decir a ciencia cierta la molécula es esta, ¿sí? Con la información que tenemos, esta es una estructura razonable, ¿sí? Fíjense incluso que la señal de este protón, que se encuentra más cerca del OH que la de este metilo, se encuentra más desprotegida, ¿sí? Y la señal más protegida de todos son estos dos metilos. Ahora bien, podría haber otra estructura que responda más o menos a la información espectroscópica que tenemos, que sería esta. Y a mí me parece que no tenemos forma de decidir entre una o la otra, ¿sí? Que sería que los dos hidrógenos estén acá, que tengamos este OH acá, a ver, acá el metilo y acá el otro hidrógeno, ¿sí? Deberíamos quizás buscar específicamente en alguna tabla las posiciones en las cuales en un fenol deberían salir estos hidrógenos para poder ver si podemos terminar de decidir entre alguna de estas dos estructuras. En principio, cualquiera de las dos estructuras que ustedes propongan, en principio estarían bien.